Queridos hermanos, después de agradeceros a todos vuestra presencia y otros muchos que no han podido acudir, pero que rezan por mi hermana en esta ocasión, se nos plantea la pregunta: ¿y por qué rezamos por los difuntos? ¿Es por una costumbre? ¿Es por un gesto de educación? Rezamos por los difuntos porque creemos que la vida no termina en la muerte. Sabemos que Jesucristo nos ha merecido una vida distinta a la vida terrena, que es la vida del cielo, y que ya en el bautismo ha comenzado a dar su fruto y tiene toda una tarea de cambiarnos a lo largo de nuestro peregrinar en la tierra. Por eso, cuando llega la muerte de un cristiano o de un pagano, rezamos por él, por ella, en este caso, sabiendo que la vida continúa para esa persona. No solo continúa en el recuerdo nuestro, no solo continúa en las obras que ha realizado, no solo continúa porque nosotros hacemos memoria, continúa porque ella sigue viviendo. Es decir, creemos en la vida eterna. No solo creemos que algo habrá y que después de muertos vete tú a saber. No. Jesucristo nos ha dicho, y lo ha ratificado en su propia existencia, que la muerte no es el final, sino que hemos sido creados para la vida eterna, y si hemos de pasar por la muerte es para resucitar con Él para siempre. La experiencia de la muerte es lo más común que sucede en nuestra vida cotidiana. Todos los presentes hemos vivido en algún momento de nuestra vida la muerte de un familiar, de uno de nuestros padres o los dos, alguno de los hijos, de los hermanos, de los amigos más cercanos, y siempre la muerte produce un desgarrón enorme. No hay que entretenerse en describirlo, porque es una experiencia común. Y es ese desgarrón porque no estamos hechos para la muerte. Estamos hechos para la vida. Estamos hechos para vivir. Por tanto, ese anhelo que hay en nuestro corazón de vivir y de vivir siempre es un anhelo que corresponde a la realidad. Es que Dios nos ha hecho así, para vivir eternamente, en una etapa primera en la tierra y en una segunda etapa en el cielo, en una vida distinta, feliz, gozosa, disfrutando de Dios y de su felicidad para siempre. Estamos hechos para la vida y por eso la muerte nos desgarra. Pero la liturgia de difuntos, que es muy bonita, hemos participado muchas veces, es muy expresiva. Continuamente nos dice: consolaos mutuamente con palabras de fe. Es decir, en vez de deteneros en los sentimientos que afloran y que son naturales y muy humanos, Jesús mismo aparece en el Evangelio llorando ante la tumba de su amigo Lázaro, y eso que lo iba a resucitar. Pero dijeron aquellos que se habían congregado allí: mirad cómo lo quería. Las lágrimas, en este caso y en tantos casos nuestros, son expresión del amor. ¿Cómo no va a llorar uno la muerte de un ser querido? Máxime cuando es una persona muy cercana. Pues hay tiempo, cómo no, para las lágrimas. Pero la liturgia nos invita continuamente a que consideremos
la realidad superior, sobrenatural, y que esto nos llene de consuelo, de esperanza, no porque nosotros proyectamos algo que no tenemos en una realidad que nos gustaría tener, no. Eso dice Feuerbach cuando critica el cristianismo. Y dice que el cristianismo es la proyección de lo que no tenemos, y con eso, proyectando lo que no tenemos, somos capaces de sobrevivir. No, el cristianismo no es una proyección de lo que no tenemos. El cristianismo es una promesa de Jesucristo, que ha cumplido Él en su propia carne y que continúa cumpliendo en todos los que nos han precedido y cumplirá un día en nosotros. Yo he contado muchas veces, no ahora solo por la muerte de mi hermana, sino cuando murió mi madre hace ya 14 años o mi padre hace ya 31. Si yo me ponía a considerar todo lo que pierdo, y es mucho, me saltan las lágrimas. Y en ocasiones en las cuales, sin considerarlo, me brotan espontáneas, como a cualquiera, porque son fruto del amor. Pero si me pongo a considerar la realidad con mayúscula, hemos nacido para Dios, hemos nacido para el cielo. Nuestra meta y nuestra casa es el cielo. Y eso lo piensa y lo medita y lo saborea uno en el fondo de su alma. Siente un aliento enorme, enorme, porque es una promesa. Y Dios cumple sus promesas. En el caso de mi hermana, que ha convivido conmigo muchos años, en la infancia, la juventud, después pues es llamada a la vida religiosa y deja todo, pues como vosotras, queridas hermanas, familia, amigos, proyectos posibles. Porque si Jesucristo entra en vuestra vida, en nuestra vida, uno le sigue y existe esta posibilidad. Yo la he visto en mi hermana, de seguir a Jesucristo del todo, aunque uno tenga limitaciones, tenga debilidades, pecados. Sí, nadie hay perfecto en este mundo. Y después de la formación inicial, pues fue enviada a Roma, ahí estudió magisterio, etc. Y después volvió a España, y en Toledo, sobre todo, es donde durante 40 años pues han estado ella y sus hermanas al servicio de varias parroquias, en la tarea parroquial de la catequesis, de atender a los enfermos en sus domicilios, de servir a la parroquia, desde el ornato del templo hasta las lecturas o tantas otras cosas que una parroquia lleva consigo. Por eso ella se sentía tan vinculada a la ciudad de Toledo, porque había preparado a muchos niños a la primera comunión, que ahora ya son mayores, y había atendido a muchos enfermos, y las personas y las familias estaban muy agradecidas a ella y a sus hermanas en esa tarea directamente parroquial. Allí estudió en Toledo con los demás compañeros seminaristas los estudios eclesiásticos, en el bachiller en teología, etc., ¿no? Y cuando a mí me nombraron obispo de Tarazona, pues mi madre me preguntó, que ya estaba inválida: ¿y yo qué? Pues usted será la madre del obispo. Los obispos tienen madre y tienen hermanos. Y entonces solicité a los superiores que pudiera esta pequeña comunidad de 3 venir con el obispo, que en este caso, al atender a su madre, podía atenderla su hija. Ella nunca pensó que pudiera atender a nuestra madre de esta manera, como lo ha hecho con todo primor los últimos 3-4 años de la vida de mi madre. Por eso estoy agradecidísimo a ella, aunque ella lo ha hecho también, puesto que era hija
Así convivimos en Tarazona, las 3 hermanas, Rosario, Carmen y María Teresa. Y cuando murió mi madre o me trasladaron a Córdoba, me preguntó: ¿y tú quieres que sigamos contigo? Los superiores nos dejan. A mí encantado, a mí no me estorba, al contrario. Y he vivido esos 5 más 7, 12 años gozando de su compañía, de su testimonio. Debo deciros, y os lo digo a vosotras, queridas hermanas religiosas, es un testimonio muy sencillo, muy cotidiano, casi diríamos muy oculto a los ojos del mundo, pero para mí ha sido un grandísimo testimonio y una grandísima ayuda en la oración, en la convivencia. Sí, además, yo no las sostenía a ellas, ni el obispado tampoco. Eran ellas las que me sostenían a mí. Esto es así, a la hora de ajustar cuentas, ¿no? Bueno, pues lo han hecho con toda generosidad para atenderme con todo primor. Estoy muy agradecido a las 3. Pero un momento ya, pues una de ellas se puso muy grave y había que buscar una solución de que las 3 pudieran estar en una comunidad. Y encontramos, ellas querían ir a Toledo, y encontramos a las hermanitas de los ancianos desamparados, que siempre están disponibles, y las recibieron a las 3, hace 6 años. Fue muriendo una, ha muerto la otra. Mi hermana hace 3 años sufrió un ictus que la dejó paralizada toda la parte derecha, y bueno, pues han venido luego los achaques, los deterioros y la muerte. Pero tuve una gran satisfacción, y os la cuento porque para mí ha sido una gracia de Dios. Me llamó la doctora que le estaba atendiendo en Toledo, yo estaba acompañando al nuncio apostólico en Lucena, y me llamó por teléfono. Mi hermana le había dado el teléfono, me dijo: su hermana está muy grave. Y entonces pues fui rápidamente con el coche, un chofer que me acompañó, Agustín, y nos fuimos a Toledo. Y llegué pues tarde, el domingo pasado, a las 9:30 o así de la noche. Y entré para estar con ella. Para mí fue un gran consuelo, porque le dije: los médicos dicen que estás a las puertas del cielo, así que prepárate. Hablamos con toda espontaneidad del cielo, de mis padres, dales un beso cuando llegues. Y ella me dijo: yo estoy preparada. Pues vamos a rezar un Ave María, porque la Virgen te acompañará en este tránsito. Rezamos juntos el Ave María, le di la bendición, estuvimos hablando un rato, como media hora, y ya me retiré. Y ahí ya empezó pues la sedación, primero parcial y después total, porque la enfermedad era de asfixia y de pocas horas además. Al día siguiente, cuando ya fui, ya estaba pues prácticamente muerta el lunes. Y luego le he dado gracias a Dios. Gracias, Señor, por este detalle, haberme permitido estar junto a su lecho, podernos despedir y hasta el cielo. Creo firmemente en el cielo. No en una palabra que se dice en un momento piadosamente, y me cabe la certeza de que estará junto a Dios. Pero es necesario que oremos por nuestros difuntos, también por mi hermana, con el color morado, que es color de penitencia, de pedir perdón de nuestros pecados y ofrecer la Santa Misa para que Dios a ella le purifique de todos sus pecados. Recibió los sacramentos, la bendición apostólica incluso, pudimos despedirnos, etc. Pero yo sigo rezando y ofreciendo la Santa Misa por ella, por si algo tiene que purificar y que cuanto antes sea llevada al cielo. Y es lo que estamos haciendo. Y es lo que debemos hacer por nuestros difuntos. Ha decaído mucho en nuestros tiempos el ofrecer las misas por los difuntos, pero es porque ha decaído la fe en el cielo. Nos parece que el que se muere, pues eso, al sepulcro o al horno crematorio. No entro ahora a comentar esos aspectos. Y nos parece que la vida termina ahí, que no, que la vida continúa, más aún, continúa la segunda parte, que es la más interesante de nuestra propia vida. El creyente así lo ve, y no es algo que él se ha inventado,
sino que le viene de la revelación de Jesucristo y del testimonio unánime de la Iglesia, de los santos, de todos los que nos han precedido en el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Vosotros, queridos sacerdotes, como yo, nos hemos encontrado en las parroquias tantas veces, tantas ocasiones, tantos enfermos, tantas personas que las hemos ayudado en ese tránsito a encontrarse con Dios y nos han dejado profundamente edificados. Sí, yo he visto a muchos, y vosotros igual, morir en el Señor. Dichosos los que mueren en el Señor, dice el Apocalipsis, porque sus obras les acompañan. Pues además de esta oración por mi hermana y también por la familia, somos otro hermano casado, con hijos, nietos y un servidor. Así que en casa éramos siempre, a la hora de tomar bromas, pues un cura, una monja y un casado. Era esta diversidad de vocaciones y lo hemos pasado muy bien a lo largo de toda nuestra vida con esta pluralidad en los hermanos, ¿no?, que nos queremos mucho, como todos los hermanos normalmente. Además de esta oración por ella y por la familia y por todos, que nos ayude este momento a pensar, y yo también tendré que dar este paso. ¿Estoy preparado? Puedo decir, como decía mi hermana, yo estoy preparada. Pues que el Señor, cuando venga a buscarnos, nos encuentre preparados. Para eso no dejéis de rezar cada día a la Virgen María. En esa oración tan sencilla y cotidiana, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que así sea.